¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast, del cual les agradezco que se hayan suscrito y también estén aquí presentes para el primer capítulo del mismo. Como habrán visto en el título, vamos a hablar sobre la relación de los medios de difusión y la ciencia, pero en especial de la relación con una de las ramas de la ciencia, que es la medicina. Antes de entrar directamente en tema, les voy a explicar rápidamente en qué se basa el proceso científico para dar a conocer sus descubrimientos, sus investigaciones o simplemente los avances que se tienen en algún campo de la ciencia. Para ello, el investigador o el grupo de investigadores primero tiene que tener una idea o planteada una hipótesis sobre lo que quiere demostrar o el asunto que quieren someter a un proceso científico de investigación rigurosa, y también deben contar no solamente con los medios para poder hacerlo, sino también con la parte económica para llevar adelante todos los procesos y etapas que son necesarias y luego exigidas para poder llegar a ser publicados. Aquí es donde se presenta un gran problema, es decir, uno puede pasar años llevando adelante una investigación y luego, cuando ésta está concluida, debe tratar de dar a conocer el objeto de su investigación. Ese proceso no es tan simple como pareciera, es decir, a uno las revistas especializadas no le pagan para que realice su publicación, sino precisamente cada vez, a medida que avanza el tiempo, es más caro poder publicar. Es decir, uno tiene que pagar para poder publicar, dado que existe lo que se llama la industria de la ciencia. Es aquí donde lo que uno investigó, lo que quiere publicar, entra en un proceso de revisión que, de acuerdo a la revista o publicación en donde va a ser sometido, pasa por primero una revisión por pares, es decir, lo que uno hizo se envía a diferentes especialistas para que lo revisen, para que sugieran correcciones, para que realicen preguntas de cómo se hizo tal o cual proceso, etcétera, etcétera. Luego, eso va y viene al autor o los autores del paper, como se les llama. Finalmente llega al comité editorial de la revista y si cumple todos los aspectos formales para ser publicado, entra en lo que se denomina una lista de espera, dado que hay muchísima gente que quiere alrededor del mundo publicar, especialmente en las revistas con mayor prestigio. Eso sería rápidamente en qué se basa el proceso de publicación de una investigación que una persona o un grupo ha llevado adelante. Cosa que parece simple y por el contrario cada vez tiene menos obstáculos, especialmente por las presiones del lugar donde trabaja ese grupo, los apremios para poder publicar, porque uno debe publicar para seguir manteniendo su trabajo, y la pertinencia de lo que está investigando. Bien, supongamos que uno cumplió todas esas etapas y ya el artículo fue publicado. Aquí surge el siguiente problema. El concepto de lo que se denomina en algunos foros ciencia útil. Es decir, ¿es relevante el tema que fue objeto de la investigación? ¿Qué impacto tiene ese asunto que uno encaró y que le llevó años poder concretar
en una conclusión y luego, como paso siguiente, ¿cómo hago para comunicar lo que hice? Es decir, si solamente ese asunto es leído por profesionales especializados en el tema, en una revista dirigida únicamente a un público muy, muy selecto y pequeño de investigadores, ¿cómo hago yo para dar a conocer lo que me llevó tanto tiempo, o mi descubrimiento, o simplemente el avance que yo realicé en determinado tema? Es aquí donde empieza a correlacionarse la ciencia con los medios de difusión. Porque si la ciencia no se comunica, si no se da a conocer, sirve de poco. El conocimiento tiene que ser algo que fluya y de una manera constante para que las personas conozcan cuáles son los avances científicos, a qué punto se ha llegado en determinada cosa, y también es fundamental para ese investigador o grupo de investigadores, instituto o universidad, dar a conocer la labor que cumple, para qué utiliza sus recursos. Obviamente, la ciencia es una industria. Esa es la conclusión que uno llega luego de muchos años de estar investigando, sometido a los procesos de evaluación, validación, verificación, etc. Y también, ¿cómo hago yo para llegar de forma masiva y de una manera solidaria para dar a conocer el objeto de investigación? La mayoría de los medios de difusión, independientemente de su formato, ya sea escrito, en forma de blog, página web, canal de televisión, cualquier formato que ustedes prefieran, generalmente tienen un apartado dedicado a la ciencia. Ese apartado ocupa más o menos espacio de acuerdo a las noticias que en ese momento de la semana en que la determinada editorial decide que publica una columna sobre ciencia, quiere colocar algo. Aquí el encargado de esa publicación, el periodista, tiene la presión de su jefe de redacción, etcétera, para publicar algo que sea relevante o que sea de interés o que llame a la lectura del artículo o a escuchar el tema del cual se está hablando. Y esa presión, por así llamarlo, hace que desesperadamente tenga que buscar qué tema está circulando en ese momento en el mundo, o si tiene importancia, qué relevancia tiene, qué título le va a poner, si ya lo encontró, por ejemplo, pero luego tiene que buscarlo. Luego tiene que encontrar la información relevante y fidedigna. Y eso no es tan fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque para poder acceder a los artículos completos de algunas revistas hay que pagar. Uno no puede acceder libremente a esos artículos. Por lo tanto, ahí empieza el primer obstáculo. El segundo obstáculo es cómo va a encarar el artículo. Supongamos que, está bien, es un especialista en temas científicos. Y vamos a separar aquí un poco las aguas en lo que es la ciencia en general y lo que es la medicina. Los artículos de ciencia en general no son tan abundantes en la prensa o en los medios de difusión como son los artículos referidos
a temas médicos. ¿Por qué? Porque la física, la matemática, la astronomía no nos afecta de forma diaria, directa y personal de la misma forma que la medicina. La medicina es algo que nosotros necesitamos a diario por nuestro bienestar psicofísico. De manera tal de que los artículos dedicados a la medicina tienen especial atención por parte del lector, del oyente, del televidente o lo que sea. Una de las primeras cosas que uno se encuentra ante este tipo de publicaciones es ver si el título del artículo se condice con su contenido. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces esto no ocurre. El título es un clickbait, es decir, es un gancho, un anzuelo que llama al lector a precisamente el objeto para el cual fue escrito, que lo lea. Y es aquí donde, si no existe coherencia en lo que se enuncia con lo que luego está escrito, lleva a determinadas confusiones. Es decir, se ha descubierto un medicamento X que representa una esperanza para la curación de la enfermedad Z. Por ponerle un ejemplo. Ocurre más a menudo de lo que uno imagina. Y es aquí donde depende del medio, del redactor o del especialista que ha escrito ese artículo, tiene o no relevancia verdadera para quien lo está leyendo. Y es por eso que le puse el título a este primer episodio de mi podcast, Los medios y la ciencia, la medicina, cuando la mentira es la verdad. Esa última frase, además de formar parte de una canción, también ha sido objeto de muchos estudios sociológicos, etc., al hablar de la posverdad y otras cosas que quizá algún día en otro capítulo podemos abordar. Ahora bien, volvamos al objeto de esta charla. El contenido de un artículo sobre medicina en un medio de difusión. ¿Es relevante? ¿Cómo sé yo si lo que se dice ahí es verdad o no? Porque quizá la enfermedad de la que hablan es algo que yo o un familiar mío está sufriendo o un conocido. Y resulta que muchas veces, no todas, es importante aquí que entiendan que no estoy generalizando, pero sí que estoy puntualizando algo que ocurre muy a menudo. Rebobinando, es importante saber si la información que consta en ese artículo es relevante, está validada y de qué se trata. ¿Por qué? Porque en las publicaciones científicas hay varias formas de encontrar información. Unas son las denominadas letters o cartas. Las letters o cartas no son sometidas a un proceso tan riguroso de revisión como los papers. Esos sirven para que un grupo de investigadores informe que está trabajando en determinada cuestión que podría en algún futuro llevar a una solución determinada para tal enfermedad o para mejorar un medicamento determinado, etc. Generalmente sí se puede acceder fácilmente a eso. Luego ya viene el paper. Y el paper uno puede leer generalmente el abstract, es decir, el periodista que está realizando la nota puede tener en algunas revistas, quizá en la mayoría, acceso al abstract, es decir, a un resumen
de qué se trató la investigación. Y en algunos casos, también dependiendo de la revista, a las conclusiones, que son breves. O sea, el abstract es una descripción, primero figura cuál es el grupo que investigó, de qué universidad, de qué instituto, etc. Luego viene lo más importante, que es el contenido del paper, los materiales y métodos, cuál fue la hipótesis de la cual se partió, una innumerable cantidad de tablas, ecuaciones, fórmulas químicas, los diferentes ensayos que se hicieron. Últimamente se está poniendo mucho hincapié incluso en los errores que se encontraron o que se cometieron, o aquellos puntos estadísticos que se salieron de la curva media de la investigación que uno lleva a cabo. Y luego vienen las conclusiones que pueden llegar o no a ser concluyentes, valga la redundancia. Es decir, lo que yo planteo al principio del artículo, luego de realizar una exhaustiva investigación, llego a conclusiones concretas, verificables y repetibles. Esos son los conceptos, los pilares fundamentales del método científico. Es que algo sea, en las mismas condiciones, repetible y comprobable. No que haya una sola vez dado resultado, sino que siempre da resultado. Aquí hago una pausa para hacer una reflexión. En ciencia y en la mayoría de las disciplinas, lo que hoy es verdad hasta que alguien demuestre lo contrario. Y ese es el basamento que asegura que el método científico permita el avance del conocimiento. ¿Por qué? Porque el que investiga larga al mundo científico el resultado de su investigación y luego ese resultado es utilizado por otros grupos de científicos para comprobarlo, buscar ramificaciones, utilidades, diferentes formas de aplicar eso que se propone en esa investigación y llegar quizá a descubrimientos más importantes. Es decir, que todo siempre está perfectamente entrelazado. Dicho todo esto, es donde al leer uno el artículo o al escuchar a alguien en un canal de televisión hablar sobre un grupo de investigadores de una universidad de tal país ha descubierto tal cosa. Y no menciona ni el grupo de investigadores, ni la universidad, sí, quizá el país. Ese sería el peor de los casos, pero abunda. En ese caso, nada es verificable. Uno no puede comprobar lo que se ha publicado de ninguna forma. El segundo caso es cuando se menciona el nombre del investigador principal, la universidad o instituto y el país. Esa sería una aproximación un poquito más cercana al artículo que quiso exponer determinada investigación. Aquí tampoco yo tengo forma de comprobar, a menos que haga búsquedas en sitios especializados de búsqueda científica, que también son rentados, para poder ver en profundidad qué dice el artículo, porque también está la interpretación del que lo escribió. Y hay que ver si el que lo escribió, ¿qué hizo? Tomarlo de otra revista, de otro país, de un blog, de una revista de divulgación, etc. Y por último,
está el verdadero artículo de un medio de difusión que menciona todas las fuentes de forma certera y eficaz. Es decir, dice de dónde surgió la investigación, quién la hizo, en qué universidad, instituto, país, y también me ofrece el link para que yo pueda ver la veracidad y la pertinencia de esa publicación. Y esto es lo que menos abunda. Esto es lo que menos abunda. Lamentablemente, no por desidia ni por culpa del editor o el editorial o el jefe de redacción o el periodista o el especialista, sino porque no resulta tan fácil acceder a dicha información. Por lo tanto, si todo eso no figura en el artículo, uno no tiene que dar por sentado de que los postulados que están ahí escritos o lo que uno escucha es totalmente cierto. Quizás una parte es cierta, es decir, hay un avance determinado en determinada área de la medicina que podría en un futuro llevar a mitigar tal dolencia o mejorar un determinado medicamento o que se ha descubierto una nueva droga que podría ser muy beneficiosa para determinado tipo de enfermedades. De manera tal de que este ha sido el objeto de la charla, que el lector, el oyente, aquel que se toma el tiempo de dar lectura o prestar atención a un artículo de un medio de difusión masivo, tenga especial cuidado en observar esas variables que yo les he mencionado. ¿De dónde proviene el artículo? ¿Quién lo escribe? ¿De dónde sacó la información? ¿Puedo yo acceder a la información total de lo que ahí se propone? ¿O simplemente es un comentario que tuvo un título quizá un poco ribombante, pero luego se va diluyendo a lo largo del artículo, cosa que también ocurre de manera muy seguida? Creo que con esto, y para no ser tan largo en mi exposición, he dejado claro los cuidados que uno debe tener al tomar por cierto, de forma completa y definitiva, algo que se propone como un descubrimiento importante en el área de la medicina. Para finalizar, yo voy a dar un ejemplo arbitrario. Ustedes recordarán de hace bastantes años, cuando se puso en funcionamiento el colisionador de hadrones, que se llamó La máquina de Dios, así con título rimbombante, que todos los medios de difusión gastaron ríos de tinta escribiendo sobre este enorme anillo de 27 kilómetros de diámetro en el que trabajaron 10.000 científicos de 100 países para buscar una partícula, el bosón de Higgs. Intentaron explicar para qué servía, más se dedicaron a decir qué pasaría cuando lo pongan en marcha, etcétera, etcétera. Bien, eso ocupó tapas, notas, reportajes durante casi un año. Luego se fue diluyendo, el enorme complejo se apagó, llegaron a conclusiones importantes para la física teórica, pasaron años, muchos años, y recién el año pasado se puso en marcha nuevamente. Casi no salió en ningún lado. Se puso en marcha para una prueba. Y este año
es posible que se ponga en marcha definitivamente para recomprobar y reafirmar algo que para la física teórica es muy importante y que para el futuro de la humanidad también lo puede ser. Porque no existe el concepto de ciencia inmediata o ciencia a futuro. La ciencia es un movimiento constante. Y recuerden siempre, aunque sea un dicho, quizá mal utilizado en este momento, pero que creo que viene al caso, quien duda y no investiga, no solo se torna infeliz, sino que también es injusto. Gracias por haber estado en este primer capítulo. Los invito a suscribirse y compartir y los espero en la próxima. Que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.